Vamos a escribir una hipótesis, porque nosotros cuando estamos aburridos escribimos hipótesis geopolíticas, porque en general los temas se suceden a diario casi, ¿no? Pero a veces lo que pasa es que hay como un pequeño impasse. Entonces, ¿qué hubo? Hubo más ataques, hubo más drones, hubo más misiles, pero en el fondo nada que haya sacudido, que haya cambiado la orientación de lo que está pasando. Es más de lo mismo. Eso no quiere decir que sea bueno, no eso quiere decir que uno sea indiferente ante eso, pero no te aporta demasiado nuevo. Entonces, cuando hay esos pequeños huequitos, nosotros jugamos a trazar espacios donde discutimos cosas que después a veces empiezan a hacer más carne. Bueno, veo que está empezando a crecer y por suerte empezó una buena idea la discusión esta entre judíos, católicos, protestantes, qué piensa cada uno y por qué. Porque todo esto es un juego de poder que se hace a las sombras y que nadie parece que entiende y la gente se ve arrastrada simplemente por algún vivo que se sienta como una especie de intérprete de lo que Dios quiere, lo lleva como agua submarino para después, bueno, hacerse multimillonario. Y a veces nos dedicamos a ver, bueno, ¿qué pasaría si? Y trazamos el mismo escenario que hay, pero lo llevamos un poquito más al extremo, ¿no? Y decimos, bueno, ¿qué es lo que intentó hacer Trump? ¿Y cómo termina esta aventura? Porque evidentemente cuando vemos las oscilaciones en el precio de las acciones, en el precio del petróleo, cuando se va cerrando el estrecho de Hormuz y ahí nos enteramos que pasa no solo los hidrocarburos, que pasan fertilizantes, que pasa alimentos, nos empezamos a dar cuenta de la magnitud del problemón, ¿no? Entonces, uno empieza a preguntarse, ¿no? ¿Qué quería hacer Trump? Y parece como que intentó hacer una especie de efecto dominó, pero una secuencia rápida, un golpe de efecto. Primero Venezuela, después Irán, y ahí nos sentamos en abril. Acuérdense, nosotros venimos hablando de esa negociación, muy poca gente se acuerda de eso, pero ahora en abril tiene un compromiso con Xi Jinping donde se tienen que sentar a discutir el mundo, básicamente. Claro, la posición en que cada uno se siente en esa discusión es clave, ¿no? Una cosa es sentarse como ganador y otra cosa es sentarse como alguien que armó un flor de desastre y que no sabe cuál va a ser su futuro. A ver, pensemos. Eh, la pérdida del petróleo venezolano para China obligó a refinadores chinos a sustituir parte de los barriles venezolanos por crudo iraní. Un hecho. También un golpe sobre Irán en estas condiciones podría fortalecer la posición de Trump frente a Xi Jinping, porque básicamente Trump tendría como objetivo entonces no solo castigar a Teherán y hacerle un favor a Netanyahu, que es el que quiere todo esto, sino básicamente le recortaría fuentes de suministro baratas a China, no haría poner a China de rodillas, por supuesto, pero alterando el flujo, alterando el flujo energético, se presentaría ante Beijing como un actor que controla los hilos del sistema, sobre todo los cuellos de botella del sistema. Estados Unidos entonces, en este marco, hasta ahora ya te digo, estamos hablando no de una hipótesis, sino de algo comprobable, está intentando proyectar una imagen de aplastamiento acelerado de Irán. O sea, uno escucha a los medios estadounidenses o los medios globalistas que juegan en este partido con el sionismo y con Estados Unidos, porque en este momento en ese aspecto se juntaron todos y todos tienen un mismo relato. Estados Unidos es una trituradora que junto con Israel están aplastando a Irán. Aparece Hegseth, el secretario de guerra de Estados Unidos, y anuncia el día más intenso de bombardeos. Anuncia que el Pentágono habla de 5.000 objetivos atacados y más de 50 buques iraníes destruidos. Después vamos a ir aclarando algunas de las cositas, porque dicho así los números son más impresionantes de lo que son en realidad.
Y la campaña, primero se había presentado como una campaña quirúrgica, exacta, una guerra muy violenta, pero muy corta, muy precisa, muy controlable. Y ahora nos dice, es inmenso el desastre que estamos haciendo, el poder de destrucción nuestro. Miles y miles y miles de blancos están siendo destruidos. Y entonces uno, si no se deja llevar tanto por los medios y para un poquito la pelota y piensa, dice, a ver, acá hay algo que no me cierra. ¿Por qué la necesidad de intensificar el ritmo de ataque si me estabas diciendo que esto iba a ser quirúrgico y limpio? Y eso era lo que querían los mercados internacionales. Algo quirúrgico y limpio. No complicar la historia porque después se alteran las variables económicas. Entonces, si la guerra te va muy bien y vos la habías planificado como una acción rápida, limpia, quirúrgica, como la que hicieron en Venezuela, por soborno, por lo que sea, pero fue rápida en Venezuela, ¿por qué insistís todos los días en que la guerra va tan bien y que destruís tantos miles y miles y miles de blancos? Evidentemente hay una sobreactuación, y esta sobreactuación lo que hace es indicar básicamente que la ventana con la victoria política se empieza a cerrar más rápido de lo que estaban esperando. Se cierra más rápido que una victoria táctica. Y en esto tenemos que tener en cuenta una cosa: Irán no necesita derrotar militarmente a Estados Unidos en el sentido clásico. Esta cuestión asimétrica es algo que tenemos que tener presente. El que va a atacar es Estados Unidos, el que va a poner orden, su orden, es Estados Unidos. Irán simplemente se defiende y le alcanza con impedir que Estados Unidos gane limpiamente. Y por eso además le traslada el costo al sistema que representa Estados Unidos. Esto es otra cosa que no hace falta discutir, está pasando. Cuando hablamos que Estados Unidos ya gastó más de 20 mil millones de dólares, y cuando hablamos que sube el precio del petróleo, y cuando hablamos que se paralizan industrias y que las primas de los seguros se van por las nubes, bueno, básicamente estamos viendo cómo Irán está cargándole al sistema el costo de lo que está pasando. El efecto, además, es mucho más amplio que la suba del petróleo. Y esto es algo que está pasando desapercibido, pero ya empieza a dar las primeras señales. Agencias grandes internacionales como Reuters, AP, el Financial Times, coinciden todos en un hecho. La disrupción en Hormuz golpea el diésel, pero golpea también el gas natural licuado, golpea la provisión de azufre, de urea, de amoníaco y de transporte marino en general. Por ejemplo, Bangladesh, que Bangladesh no es un país menor, es un país, yo ahora no traje la cifra de cuántos millones de habitantes tiene, pero es el país más densamente poblado del mundo y sí creo que supera los 200 millones de habitantes, ¿no? Fíjate después, por favor, así no digo una pavada. Pero tiene 5 plantas de fertilizante que son necesarias, muy necesarias, para no pasar hambre, porque se necesita para los sembradíos, y tuvo que cerrar 4. ¿Por qué? Por falta de gas. Acuérdense que esto ya pasó en otro momento, cuando se pelearon con Rusia, pasó durante la pandemia. La cuestión de la provisión de gas es, por un lado, la cuestión de la energía para la producción industrial, pero por otro lado también para la producción de fertilizantes. Mucho hemos hablado en este espacio sobre cómo afectaba la producción de alimentos. Básicamente hay un shock entonces que amenaza a la siembra, 177 millones. Muy bien, no anduve tan lejos, dije 200. Ya debe ser cerca de 200. Bangladesh entonces es un ejemplo de lo que está pasando. Un shock que amenaza la siembra, que amenaza la industria, amenaza el transporte y que inyecta inflación global. Inflación global son precios más altos significa que la gente tiene menos capacidad de compra de insumos tan básicos como los alimentos. Traducción, problemas de nutrición, hambrunas, enfermedades. La guerra básicamente entonces empieza a saltar del plano estrictamente militar
y pasa al terreno asegurador, logístico y macroeconómico. Y ahí es donde Irán demuestra que su debilidad convencional, podríamos decir, por ser un país mucho más chico que Estados Unidos, con menos penetración local, con un PBI mucho más chico, menos inserción global y demás, pasa a ser una potencia, porque tiene la posibilidad de conmocionar el poder sistémico. Básicamente, por ejemplo, los seguros es uno de los campos que merece mayor atención, porque está muy relacionado con lo que está pasando y probablemente es el núcleo central del análisis. Para cerrar el estrecho de Hormuz, no hace falta estar con un misil y hundir cada buque que pase por ahí. Es mucho más simple que eso. Lo que hace falta es volverlo impagable el costo del seguro. Es decir, nadie va a querer asegurar un buque que va a pasar por el estrecho de Hormuz. Sin seguro, los cargueros, los petroleros, no circulan, porque es demasiada plata entre la carga y lo que vale el buque para arriesgarlo a que un misil, un dron, te pueda dañar una inversión de para cientos de millones de dólares. Por las dudas, lo dejamos guardadito en otro puerto y esperamos que pase la tormenta. Así se comportan. Entonces, por eso es que Irán no se preocupa demasiado y empezó a sembrar minas en el estrecho de Hormuz ahora y desautorizó a Trump. Ahora vamos a explicar este tema también para que se entienda, ¿no? Pero el solo hecho de poner minas ya exige que haya que despejar las rutas y neutralizar los posibles misiles que puede usar Irán. Entonces ya tenemos un doble problema. Tenemos los ataques convencionales, misiles, drones y además ahora tenemos el minado del mar. Y esto genera un impacto en la confianza del mercado asegurador. Inclusive los seguros ya se dispararon en forma tan brutal que básicamente el tránsito se derrumbó. Cuando vemos que los buques no circulan es simplemente porque las aseguradoras piden tanto dinero que las navieras dicen no. En otras palabras, entonces, la coerción iraní no opera solo con los misiles, sino con el riesgo. Es mucho más difícil de revertirlo el riesgo que el objetivo puntual. Ahí es donde Trump, sabe Dios quién lo asesora a Trump en estas cosas, dijo una burrada. Él dijo que habían destruido, creo que eran 14, no sé cuándo fue que dijo, barcos iraníes, y eso mostró que los iraníes ya no pueden seguir minando el estrecho, y Estados Unidos va a controlar el estrecho de Hormuz. Y la realidad es que lo que está destruyendo Estados Unidos, salvo una fragata en Sri Lanka, son pequeñas lanchitas rápidas, de las cuales tiene decenas de miles Irán. Irán se preparó para este ataque durante muchos años y han planificado y cuidado todos los detalles y sabían que el problema iba a ser el estrecho de Hormuz y el estrecho de Hormuz tiene costas, tiene islas y hay pasadizos, hay túneles, hay lugares donde esconden estas lanchitas muy chiquititas, muchas que son tipo drones, que simplemente pueden portar un misil y con eso hundir un barco o por lo menos dañarlo. Y valen 2 pesos. Entonces, Irán generó una doctrina donde utiliza, entre otras cosas, las minas navales que están diseñadas específicamente para cerrar estrechos y puertos sin necesidad de control marítimo total. Que eso es lo que no entiende Trump. Él puede tener los portaaviones, puede tener todo lo que quiera, que además no los va a poder acercar ahí. Pero aún acercando su poderosa marina de guerra, simplemente domina el mar, pero no impide que pueda dañarse el tránsito que flota. Lo mismo que controlar el aire no es suficiente para controlar un país. Entonces, la doctrina iraní es de no buscar crear campos minados perfectos, cartografiados, como sucede en las guerras convencionales, por lo menos en la teoría, entre las grandes potencias, sino buscar incertidumbre, riesgo sobre el mercado asegurador y saturación del dragado. Es decir, saturación de la capacidad de dragado para que se puedan abrir los canales para circular.
Este enfoque básicamente es lo que encaja con la estrategia general de guerra económica que está llevando a cabo Irán contra Estados Unidos. ¿Cómo funciona esto? Para que no sea tan abstracto. Bueno, Irán tiene varias familias de minas que vienen derivadas de diseños soviéticos, de diseños chinos, de diseños norcoreanos, más los de diseño propio. Ejemplos: minas de contacto como la M08 y la M26, que derivan de los modelos soviéticos. Son grandes esferas metálicas con cuernos de contacto. Esto se activa, estas son las más conocidas, las que habrán visto en las películas, se activa cuando el casco golpea contra uno de los sensores, tiene una carga explosiva de aproximadamente entre 200 y 300 kilos, son muy baratas de producir, muy difíciles de detectar con un sonar si están parcialmente sumergidas, y pueden colocarse en número considerable, y un solo impacto de una mina de estas puede llegar a inutilizar una fragata o un petrolero. Después hay minas de influencia. Estas no necesitan el contacto. Detectan una firma magnética o una firma acústica o variación en la presión hidrodinámica, como es la M52, que es una mina de cohete china adaptada. Básicamente, ¿cómo funciona este artefacto? Pues tiene que haber traído imágenes, se me ocurrió. El sensor detecta el paso de un buque, la mina dispara un cohete ascendente, el proyectil impacta en el casco desde abajo. Son mucho más letales que las anteriores, son muy difíciles de barrer con los dragaminas. Después hay minas de fondo, que se colocan en el fondo marino, no flotan, tienen sensores inteligentes y pueden discriminar objetivos. Entre estas están la Sadaf 01 y la Sadaf 02, que son de producción local, de iraní, y están inspiradas en las variantes rusas MDM. Y son especialmente adaptadas para fondos poco profundos como es el del estrecho de Hormuz. Después hay minas encapsuladas de tipo torpedo, que son las más sofisticadas de este grupo, que detectan un objetivo, liberan un torpedo guiado. Irán tiene varias de este tipo, inspiradas en modelos chinos y soviéticos, aunque se supone que en menor cantidad. El problema, según Trump, es, bueno, pueden tener las minas, pero no las pueden sembrar. ¿Cómo hacen para instalar las minas? La doctrina iraní se basa en combinar velocidad, dispersión y negación plausible. Es decir, las lanchas rápidas que responden a la Guardia Revolucionaria son como pequeños barquitos, entre ellos está el Bogomar, el Sofalgar y el Seraj, que suelen emplear de noche, liberan las minas por popa mientras van circulando, van navegando, y se retiran a alta velocidad del lugar. Una sola lancha puede minar entre 20 y 30 unidades en apenas unos minutos. Son muy difíciles de detectar, saturan rápidamente la zona y desaparecen. Y tienen miles de opciones de este tipo. Tiene además submarinos pequeños, como los Gadir y los Nahan, que se los utiliza también para una colocación precisa de minas en un lugar muy específico, en un canal, etcétera, en zonas donde ya se sabe que van a pasar petroleros, y esto crea también pequeños campos minados selectivos y difíciles de localizar. Hay buques civiles que también están camuflados, como pesqueros, cargueros o de otro tipo, y entonces es muy difícil y porque con los sistemas de observación se puede identificar cuándo básicamente se produjo el momento de la siembra para poder determinar más o menos dónde están colocadas. Esto tampoco lo puede hacer porque simplemente es difícil identificar esos buques, y estamos hablando de una zona con una navegación muy intensa. También hay minado aéreo, que se hace con helicópteros, drones pesados. Es menos común, menos habitual que en naval, pero hipotéticamente también se puede hacer. Y el estrecho de Hormuz es ideal para este tipo de acción, porque tiene 39 kilómetros de ancho y dos canales navegables de 3 kilómetros cada uno de ancho, de una profundidad no muy grande, moderada. Entonces se calcula que con algunos cientos de minas, algunos hablan de 200, otros hablan de 500, con eso es más que suficiente para paralizar
el tráfico. Y esas minas, si son dragadas, se recolocan. Entonces, el objetivo iraní no es básicamente hundir barcos masivamente, es aumentar el riesgo, tirando todas estas minas, como es lo que ha hecho Irán, o lo que se supone que hizo Irán, lo que dijo Irán que estaba haciendo, porque tampoco podemos saber exactamente qué pasó. ¿Qué aseguradora va precisamente a asegurar un buque que va a transitar por ahí? Ninguna, porque el riesgo es muy alto. El costo de asegurar un barco ahí es prohibitivo. Y además a esto se suma un problema de Estados Unidos, que esto se ha hablado poco, pero yo recuerdo cuando hace como una década atrás, yo hablaba de los problemas que tenía el ejército de los Estados Unidos, y alguna vez hablé del problema de los minados. Hablé de esto, el problema de los destructores Sunward, fíjense que nunca aparece por ningún lado, bueno, por algo es. Los problemas que tenía el Gerald Ford, lo de los inodoros que se le tapó, bueno, no es ninguna novedad. Busquen información vieja y hace una década que ya estaban con el problema de que se tapaban los inodoros cuando resultaba que estaban embarcados con muchos marinos arriba y usaban todos a la mañana el baño. O sea, mientras iban paulatinamente habría que asignar turnos porque cuando van todos juntos al baño, la cosa se complica. ¿Y qué es lo que pasa? La gente se levanta, desayuna a la mañana y empieza el día de trabajo y suele ir al baño en ese periodo. Y cuando van en ese periodo y van todos juntos, se tapan los inodoros. Esto que parece una estupidez es un enorme problema que Estados Unidos está tratando de lidiar hace una década. Los F-35, acuérdense cuánto se hablaron de los F-35. Bueno, entre esos problemas irresueltos por los Estados Unidos está el tema de la cuestión del dragado de minas. La Marina de Estados Unidos tenía un sistema, una plataforma de dragado que eran los buques de la clase Avenger. Los buques Avenger en realidad eran buques preparados para dragar minas y precisamente como muchas funcionan con el tema magnético, lo que hacían eran buques con casco de madera o de fibra de vidrio y esto reducía el margen magnético y se supone que les permitiría operar en mejores condiciones. Tienen un sonar especializado para las minas, drones submarinos para ubicarlas, dragas mecánicas, y con eso ¿qué podían hacer? Localizar, neutralizar las minas y despejar las rutas. Tenía 14 unidades de estas. ¿Qué hizo Estados Unidos? Según los medios fue un error estratégico. Según mi humilde versión, fue un negociado. Porque este es el otro gran problema. Estados Unidos gasta $1 billón, gastaba en tiempos de paz $1 billón por año, debería tener un ejército inmensamente poderoso. Y los periodistas que no entienden del tema, los políticos que les gusta repetir que hay flotas de portaaviones, que tampoco entienden demasiado del tema, creen que solo tener un presupuesto tan grande te hace invulnerable, pero no es así, porque si lo gastas mal o te robas la plata, las cosas se complican. Y lo que pasaba era, no habiendo Unión Soviética enfrente, ¿para qué vamos a hacer las cosas bien si las podemos hacer mal y ganar más plata? Entonces, ¿para qué tener los buques clase Avenger para hacer el dragado de minas que funcionaban bien si podemos tener los buques de combate de litoral adaptados para la guerra con módulos especiales que son infinitamente más caros, pero da mucho más negocio para el que los fabrica? Y la Marina de Estados Unidos decidió retirar los clase Avenger, creo que quedaron 4, y reemplazarlos por los buques de combate literal que resultaron un enorme fiasco, tienen un montón de problemas además de eso, pero puntualmente para el dragado de minas tenían un sistema modular que no funcionó como se esperaba, hubo retrasos técnicos, baja disponibilidad, empezaron con problemas con los drones submarinos, con los sistemas de dragado y demás, resultado, no funcionan. Entonces se quedaron con que dieron de baja lo que funcionaba, y lo nuevo, que es mucho más caro, no le funciona. Viejo problema que tiene, vuelvo a insistir, el ejército de los Estados Unidos, que yo a veces me llama la atención por qué los profesionales militares no lo entienden. A veces yo creo que están un poco tan encandilados por lo que han visto años atrás, donde Estados Unidos sí era verdaderamente una megapotencia militar, que creen que esto sigue hasta ahora. Y hasta ahora lo que han hecho es sofisticar los productos para ganar más plata, porque como nadie entiende nada,
Imagínense los congresistas, votan presupuestos por cuestiones políticas y bolsillos propios. Los generales se llenan los bolsillos también. Entonces, el círculo es perfecto, es un enorme negocio que se basa en construir muy caro. Y como tenemos que poner algo siempre que encandile, porque es súper recontra tecnológico, porque de esa manera es más vendible para el electorado. Miren qué maravilloso como sacaron los Zumwalt. Destructores geniales que son furtivos, que no se ven, que son enormes, los más grandes de la historia, lo más lindo, lo más poderoso y qué sé yo. Y después resulta que tienen un cañón que no sirve y que les cuesta funcionar en varios aspectos y los Burkis terminan siendo destructores más eficientes que los Zumwalt. Y el costo pasa a ser en su momento creo que había llegado a 28 mil millones de dólares 3 unidades. O sea, casi como un portaaviones costaban. Un delirio que hizo que se descontinúe el programa y básicamente creo que votaron 3 y después ya no siguieron adelante con el proyecto porque hacen las cosas mal, caras, pero alguien se llenó los bolsillos de plata. Se supone que Trump era consciente de esto y era una de las cosas que denunciaba en campaña. Bueno, parece que se le olvidó, porque ahora él mismo está siendo víctima de ese proceso de corrupción. Entonces nos encontramos con un Irán que se preparó muy bien, que sabía dónde pegar, que sabía cómo pegar a muy bajo costo y que además sabía que Estados Unidos se había descuidado en ese aspecto, porque privó, si quieren ser generosos, decimos, la poca visión estratégica, lo cual igual ya es muy grave, pero yo le agregaría una enorme cuota de corrupción en el Pentágono. Y en este cuadro, con un estrecho de Hormuz como clave para la resolución del conflicto, Estados Unidos está en una situación muy compleja. Otra cosa que se equivocó Estados Unidos y que empieza a pasar la factura es el asesinato precisamente del jefe espiritual de la nación y de los comandos, altos comandantes del Estado Mayor iraní, como Mohammad Ali Jafari. ¿Cuál es el problema? Cuando la Guardia Revolucionaria pierde sus cuadros de mando, Occidente cree que se va a desmoronar. Sin embargo, tiene un concepto que los iraníes llaman de defensa mosaico, que hace que en tiempos de guerra el país se divida en 31 comandos provinciales que actúan con plena libertad y se mueven en forma independiente, podríamos decir. No, nadie puede comprobar si es cierto, si son 31 exactamente, si son más, si son menos, pero lo que sí hay es, lo que sí podemos saber, la ciencia cierta es que por ahora se endureció la respuesta del gobierno islámico revolucionario porque se había preparado para esto y se descentralizó. Básicamente, de alguna manera, lo mismo que hacen las guerrillas, que funcionan descentralizadas, cosa de que si cae una célula no caigan todas a la vez. Bueno, es esa misma lógica. Me golpeas el jefe y esto se atomiza y ahora tenés decenas de cabezas a las cuales golpear. Entonces en realidad es un problema mayor porque además esto es un problema estratégico para Trump que confundió destruir con tener control. Entonces matar al líder o destruir radares, hundir buques, te puede llevar en realidad a perder la secuencia política y entonces se te alteran las cuestiones. Si tu objetivo era reordenar el mercado energético para poder negociar con Xi, lo último que tenías que hacer era destruir esa cadena de mandos iraní para que se te atomice y no tengas con quién hablar ahora, que es lo que les empieza a pasar. Entonces, ante la duda, se endurece todo y no sabes con quién hablar, nadie puede tomar decisiones, nadie puede negociar en condiciones blandas, y esto es un problema. El único que, como siempre, sale ganando con esto es Israel, porque Israel en ningún momento pensó negociar con Irán. Israel quiere destruir a Irán, que es otra cosa. Entonces, si llega
a Beijing Trump con el Golfo bloqueado, con las reservas estratégicas de petróleo liberándose con urgencia, ahora el G7 parece que está por hacer eso, con inflación energética en ascenso, y con el mundo en realidad viendo cómo se te fue de las manos la guerra y que no controlas el estrecho de Hormuz, ya no sos el arquitecto Trump, ya no es el arquitecto de un nuevo tablero geopolítico mundial donde va a mandar, como muchos creían, sino sos el detonador de un grado de desorden que ya ni vos mismo podés manejar. Entonces, ahí aparece la fecha límite de marzo. Por eso estamos hablando de 4, 5 semanas de que empezó la guerra. No es un tema de un detalle mínimo diplomático, sino es el reloj político de toda la operación. ¿Por qué? Porque la política doméstica de Estados Unidos es la que empezó a tomar nota y es la que está agravando el problema. El 29% apenas aprueba la operación que están haciendo en la operación militar que se está haciendo en el Golfo. El 67% está esperando que siga subiendo el combustible. El 60% ya anticipa que va a haber una guerra nueva, una guerra larga, perdón. Y el 64% que los objetivos ni siquiera se explicaron con claridad. No es que no se explicaron. Creo que primero no los tenían, creo que los objetivos de Netanyahu eran distintos a los de Trump, y Trump está alterando los objetivos iniciales porque ya ve que no los puede cumplir, que era descabezar el gobierno iraní y poner un Delcy Rodríguez propio en Irán. Bueno, eso no funcionó, y como eso no funcionó, bueno, acá ahora atenerse a los resultados. Además, el Pentágono habla de 8 muertos y 140 heridos, pero bueno, imagínense cuando empiecen a conocerse las cifras reales. Es realmente absurdo, por lo que estamos viendo, que haya 8 muertos, aunque sea por accidente, hay más. Es decir, esto no es que destruye de un momento para el otro a Trump, pero sí le va complicando día a día la guerra. Si el ciudadano común estadounidense va percibiendo que la ofensiva, que debía bajar la inflación, y que es lo que dice, por ejemplo, Caroline Levitt cuando habla al público, que quédense tranquilo, que es un esfuerzo ahora, pero va a bajar la inflación, termina produciendo el efecto contrario, es decir, subiendo el valor de los combustibles, la operación deja de ser un éxito geopolítico y se transforma en una operación electoralmente tóxica. Entonces hay 4 caminos que se le abren a Trump en estas circunstancias. Primero, una corrección táctica, que es la que intenta hacer, pero todavía no le está saliendo, que es limitar objetivos con otra excusa. Ya está, ya ganamos, ya destruimos todo, ya está. Una salida negociada parcial, es decir, bueno, somos tan poderosos, destruimos tanto, que vamos a ser un poco magnánimos y los vamos a dejar. Y vender así entonces la victoria, como victoria, la degradación militar iraní, que se produce, sí, naturalmente en la guerra, y tratar después de abrir el estrecho de Hormuz con escoltas navales y respaldo asegurador, cosa que es bastante compleja que pueda hacer sobre todo el estrecho de Hormuz. Y este sería el escenario menos costoso para Trump, porque básicamente tiene el gran fracaso es que no logró quebrar al gobierno iraní. El segundo camino que se le puede presentar es la profundización de la guerra aérea y naval para quebrar la capacidad de resistencia de Irán en sostener el cierre del estrecho. Es un problema porque va a seguir sumando arsenales cada vez más caros y que se van a ir destruyendo día tras día. Fíjense que hasta 3 sistemas THAAD perdieron. Cada sistema THAAD cuesta más de $2.000 millones, para tener una idea del costo que está significando esto para Estados Unidos. Y hay que ver cuánto tiempo puede mantener eso. Hay una tercera opción, fracasada las 2 primeras, que son creo que las que intenta y serían las más suaves para Estados Unidos. Aparece la tercera que ya se empieza a hablar, pero sería un desastre para Trump, que es precisamente la operación terrestre. O al menos una inserción limitada, es decir, bueno, entramos en Hormuz, en los alrededores del estrecho de Hormuz, controlamos la zona, impedimos que se ataque, desminamos. Eso hace recordar a Irak, eso hace recordar a Afganistán y a los más memoriosos probablemente a Vietnam. Es decir, estás en una guerra donde te vas metiendo de a poco y vas mandando más cosas y se va complicando la situación cada vez más y después te cuesta muchísimo, o decir, tal vez no podés salir, podríamos decir. Y tenés un cuarto escenario, que es el peor de todos, que es la escalada de la desesperación.
Vamos a ver un poquito más la tercera hipótesis, que es la que podemos estar entrando. Es la de una operación terrestre, que sería un puente, podríamos decir, entre la frustración estratégica y la catástrofe política. No porque garantice una derrota inmediata de los Estados Unidos, sino porque destruiría básicamente la progresa de Estados Unidos de una guerra corta, rápida y que no desbalancea aún más la economía estadounidense. Irán no es un teatro para una cooperación limpia, no es Irak. Irak era planicie llena de arena. Acá hablamos de otra cosa, hablamos de profundidad geográfica, densidad humana, porque hay casi 90 millones de habitantes, hay un relieve muy difícil, es muy montañoso, redes irregulares, hay una capacidad misilística residual iraní que no tenemos idea cuánto es, pero algunos dicen que puede ser para meses o años, no sabemos todavía cuánto va a apoyar China, cuánto va a apoyar Rusia, por algo el llamado a Putin, a pedirle que deje de apoyar, y una estructura, sobre todo estatal ideológica, que por más que haya sido cascoteada, puede absorber todavía mucho castigo. Entonces, porque lo que podía pasar era que se derrumbe políticamente, era el miedo que había, que pase lo de Venezuela. Sonaron 2 tiros y todo el mundo se acobardó y ya está, o llegaron las órdenes, o hubo traiciones. Bueno, esto no pasó en Irán. Entonces, meter tropas en un lugar así es una lógica de escalada autoperpetuada, porque primero vas a tener que mandar tropas limitadas, después vas a tener que mandar refuerzos, después vas a tener que hacer defensas, después vas a tener que instalar bases, después vas a tener que tener protección de líneas logísticas, después imposibilidad política de retirarse sin admitir que fracasaste. Y esto ya le pasó en otros lados a Estados Unidos, en lugares que eran mucho más favorables, con naciones menor densamente pobladas, con menor capacidad de armas, con menor calidad técnica. Bueno, acá esto es un infierno. Entonces, básicamente es lo que Trump dijo que él nunca más iba a hacer, que era lo que Estados Unidos nunca debía hacer porque era lo que lo había conducido a la ruina. Todas las guerras anteriores las describía así, que es exactamente lo que él está haciendo ahora. Entonces, ahí entra, y esto es lo que agregamos nosotros, la opción japonesa. ¿Por qué es japonesa? Porque Japón no es un equivalente político a esta situación, el Japón de la Segunda Guerra Mundial, sino es una referencia sobre cómo usar un arma nuclear cuando una potencia siente que el tiempo estratégico se le agota y que el costo convencional amenaza subir y la salida honorable va desapareciendo. Ese escenario todavía no es el más probable, pero, y esto es lo alarmante, ya no es impensable. Es una hipótesis de análisis. Es decir, no es probable que pase, pero ya lo tenemos que empezar a analizar porque puede ser que pase. ¿Por qué aparece? Aparece porque hay una combinación de un bloqueo económico, desgaste militar, fracaso diplomático y temor al descrédito que lleva a una potencia a buscar un golpe de terror estratégico que fuerce una rendición, disuada a terceros y recomponga la autoridad perdida. Es recuperar lo que se perdió. La lógica sería entonces, si no puedo controlar este teatro de operaciones con los medios convencionales a tiempo, impongo un shock irreversible. No una probabilidad alta, pero sí hay un umbral mental que se puede pasar. Y ese umbral baja cuando el liderazgo cree que la opción de retirarse es peor que la de escalar. Estados Unidos llegó a un punto en que o escala o se retira. ¿Qué hace Trump si él inició la guerra? Hasta ahora con Biden era fácil. ¿Qué pasó en Ucrania? Hay que retirarse. Es la guerra de Biden, no es mi guerra, yo no perdí nada, no hay ningún problema. Esta misma opción la tuvo Putin. En algún momento tuvo la tentación de usar armas nucleares en Ucrania. Y Putin decidió ir por el camino más complejo, seguir con las armas convencionales y ahora está ganando. ¿Por qué? ¿Por qué no usar las armas nucleares? Y listo. ¿Por qué no lo hizo Putin? Porque hay un problema primero político. Usar un arma nuclear, aún un arma táctica, destruiría la legitimidad internacional de quien la use, sea Estados Unidos o sea Rusia. Rusia por eso se frenó y ante todas las provocaciones ucranianas se resistió a usar armas nucleares tácticas. Y el segundo problema es el militar.
porque nadie puede garantizar que estos queden en un uso limitado, es decir, que use un arma nuclear e Irán se rinda mañana. Y si no se rinde, ¿qué pasa? Y si se abre una fase de apertura estratégica con China o con Rusia o con algún otro país que también tiene armas nucleares, si Pakistán llega a facilitar un arma nuclear, porque alguien rompió el tabú, lo rompió Washington. Y si mañana recibe un arma nuclear en su propio territorio, hay demasiados y sí. ¿Qué pasa si? Entonces es complicado. Y el tercer problema es el económico, porque esto sería un shock sobre el mercado de energía, comercio, mercado, todo mucho más brutal que el actual. Y hay un problema además doctrinal, es decir, Trump quiso demostrar que él tenía el control del mundo y lo que produjo fue caos. Entonces, cruzar el umbral nuclear en realidad sería lo contrario, sería reconocer ante el mundo entero que no pudo ganar por medios normales y tuvo que apelar a la desesperada a un arma nuclear. Entonces no sería una salida de fuerza, sino básicamente una confesión de fracaso revestida en brutalidad. O sea, como fracasamos, tenemos que usar un arma nuclear. Somos tan débiles que ya antes nos alcanzaba con la amenaza. Después tuvimos que usar sanciones económicas. Primero el ejemplo, podríamos decir. Nosotros, el país de la democracia y la libertad, decimos que esto tiene que hacer y la gente les creía. Después ya se hizo un poco más por la fuerza, se combinó con presiones económicas, después hubo que acompañarlo con una guerra convencional. Y ahora ya necesitamos arma nuclear. ¿Qué es lo que demuestra esto? Cada vez más crece tu ascendencia cada vez cae tu ascendencia sobre el resto. Eso es la clave. El poder se ejerce en forma serena. Si no se ejerce en forma serena, aprendan de Putin, se transforma en un acto de desesperación estratégica. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que podría terminar este conflicto Trump si quiere. Yo escucho que Trump lo dice y ya no es la primera que lo escucho. En una hora podría terminar este conflicto si yo querría. Y la pregunta entonces, ¿a qué se está refiriendo Trump? ¿Cómo va a terminar este conflicto en una hora? Todo el mundo sabe que no hay forma de que ni Estados Unidos ni nadie termine este conflicto, excepto que utilice su escala nuclear. Si envía 100 misiles nucleares estratégicos, desaparecerán del mapa y sí, terminó la guerra en una hora. Y Trump lo dijo. Trump entonces parece haber intentado una victoria de compresión temporal, es decir, golpear rápido al adversario central, remodelar el mercado energético, llegar fortalecido con Xi, disciplinar a China y mostrar que Estados Unidos sigue siendo capaz de rediseñar regiones enteras a voluntad. Hay algunos políticos argentinos que creen en esto. El problema es que Irán no colaboró. Irán golpeó donde Washington es más vulnerable, que es el costo sistémico, la duración, la inflación, seguros, logística, desgaste político, imposibilidad de convertir la superioridad táctica en un orden estable. Y si Estados Unidos no corrige esto rápido, el fracaso va a aparecer, porque no va a importar cuántos blancos destruyó Estados Unidos. Se ha cansado a lo largo de la historia de destruir países. El problema es cuántos mecanismos globales quedaron fuera de control de Estados Unidos. Entonces, cuanto más tarde Trump en salir de la trampa, más se achican las opciones racionales y más peso ganan las opciones irracionales. Entonces, primero la intensificación aérea, después la tentación de una campaña terrestre, después la coacción extrema, y ahí aparece la opción japonesa, no como un punto de partida, sino como el último reflejo de una estrategia que prometía un orden imperial instantáneo, pero que terminó en realidad fabricando una crisis energética, alimentaria y geopolítica que puede volverse inmanejable, incluso para el propio Trump, que fue quien la desató.